de las implicaciones de estos conceptos futuristas que hemos estado analizando en el transcurso de esta semana. Y para hacerlo quiero invitarles que busquen en sus Biblias conmigo Daniel el capítulo 7. Daniel el capítulo 7. Y vamos a repasar el historicismo en este capítulo. Este capítulo desde una perspectiva historicista. Y esto va a ser solo un repaso para comenzar. Tenemos en Daniel 7 un león. ¿Qué representa el león? Babilonia. Gobernó desde el año 605 al 539 a.C. Luego tenemos un oso. ¿Qué reino representa el oso? Medo-Persia, que gobernó, gobernó desde el año 539 al año 331 a.C. Luego tenemos un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Y Grecia gobernó desde el 331 hasta el 168 a.C. Y luego tenemos una bestia terrible, que en verdad es un dragón, dicho sea de paso. Y este dragón o bestia terrible gobierna, representa qué poder primero, Roma, y gobierna desde el año 168 a.C. al año 476, como Reino Unido, como Reino Único. Pero ya para el año 476, ¿qué ha pasado con Roma? Se ha dividido en 10 reinos. Las invasiones bárbaras del norte del reino se han parcelado a Europa en lo que hoy son los países europeos. Es decir, el Imperio Romano ha sido dividido en 10 reinos para el año 476. Ahora, fíjense cómo funciona el historicismo. ¿Hay alguna interrupción en esta secuencia? ¿Alguna interrupción? No. Cae uno, se levanta el otro. Cae ese, se levanta el otro. Cae ese, se levanta el otro. De la cabeza de ese salen 10. Es decir, hay un cumplimiento continuado sin interrupción. Ahora, después de los 10 cuernos, se levanta un cuerno pequeño. Entre los 10. Ahora, si los 10 son los 10 reinos de Europa, ¿a dónde esperamos que se levante el anticristo? En Europa. Y como se levanta después que los 10 cuernos están allí, tiene que levantarse después de qué fecha? Después del año 476. Y según dice la Biblia, cuando se levante ese cuerno pequeño, va a gobernar ¿cuánto tiempo? Va a gobernar tiempos y la mitad de un tiempo, que constituye ¿cuánto tiempo calendario? 3 años y medio, multiplicado por 360 días cada año, ¿da cuánto? 1260 años. Va a gobernar el cuerno pequeño y se va a levantar de entre los 10 cuernos después del año 476. Y en el proceso tiene que arrancar ¿qué cosa? 3 de los 10. No cabe duda, hermanos y hermanas, de que el papado arrancó 3 reinos. Arrancó a los érulos en el año 493. Arrancó a los vándalos en el año 534. Y arrancó a los ostrogodos en el año 538. Eso es asunto de historia. El papado, empleando el poder del imperio, el poder secular, se deshizo de estos 3 reinos herejes, que eran arrianos. Así que en el 538, ahora el cuerno pequeño se ha levantado plenamente. ¿Y va a gobernar cuánto tiempo? Desde el año 538, ¿cuánto tiempo? 1260 años. Ahora, quiero que notemos 2 cosas que va a hacer el cuerno pequeño. Hay varias, pero quiero enfatizar 2. Y las hemos mencionado aquí varias veces. Dice en Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará, note que no lo hace en verdad, piensa que lo hace,
pensará en cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Y noten la última parte del versículo, muy importante. Y serán entregados en su mano. ¿Qué será entregado en su mano? Los santos, los tiempos, la ley, entregados en su mano. Yo pregunto, ¿cuándo es que el cuerno pequeño piensa que puede cambiar los tiempos y la ley? ¿Es durante los 1260 años? ¿Sí? Claro, el texto lo dice. Dice, serán entregados los tiempos y la ley en su mano por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, el cambio en la ley y el cambio en los tiempos tiene que pasar ¿durante cuál periodo? Durante los 1260 años. ¿Estamos bien? Ahora yo pregunto, ¿el poder papal profesa haber cambiado el sábado al domingo? Claro que sí. Yo tengo 20 páginas de citas de libros católicos donde ellos dicen, nosotros fuimos los que cambiamos el día. La iglesia la cambiamos. El día de reposo. Así que no hay nada nuevo debajo del sol. La iglesia católica dice, nosotros por la autoridad que nos dio Cristo como iglesia, transferimos o cambiamos el día de reposo del sábado al domingo. Así que ese aspecto se cumple en el poder papal clarito. Y como hemos estudiado, la Iglesia Católica también procuró cambiar los tiempos proféticos de Dios durante los 1260 años, creando a través de Luis de Alcázar el preterismo y a través de Francisco Rivera el futurismo, para que la gente no viera que las profecías se estaban cumpliendo en el presente, en aquella época. Es decir, el cuerno pequeño, el poder papal, pensó que podía cambiar los tiempos proféticos y la ley. Ahora yo pregunto, al final de este periodo, ¿ustedes creen que Dios iba a levantar un movimiento para corregir lo que pensó el cuerno pequeño que podía hacer? Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 12. Para que vean algo bien interesante aquí. Apocalipsis el capítulo 12. Y vamos a leer el capítulo 12 y el versículo 14. 12, 14. Antes de leer ese texto, quiero que tengan claro en mente lo que hemos hablado hasta ahora. El cuerno pequeño gobierna tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y durante ese periodo, ¿qué hace? Piensa cambiar los tiempos y la ley. La ley al cambiar el sábado al domingo y los tiempos al cambiar cómo se van a cumplir las profecías. Ahora, ¿creen ustedes que Dios va a levantar un pueblo al final de este periodo para corregir lo que hizo el poder papal durante los 1260 años? Sí, fíjense aquí, Apocalipsis 12, 14. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar. ¿Quién sale volando? La mujer. ¿Y quién la saca volando? La serpiente. ¿Y por cuánto tiempo va a permanecer la mujer en exilio? Dice, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pregunta, ¿es este el mismo periodo de Daniel 7:25? Claro que sí. ¿Qué tuvo que hacer la mujer durante ese periodo? Tuvo que huir al desierto. ¿Y qué hizo el cuerno pequeño? ¿Cambió qué? ¿Pensó que podía cambiar qué? Los tiempos y la ley. Ahora vamos al versículo 17. ¿Será que Dios va a levantar un remanente para contrarrestar lo que hizo el cuerno pequeño, los 2 puntos que hizo el cuerno pequeño? Sí, Señor. Noten el versículo 17. Entonces, el dragón fue airado contra la mujer. ¿Esto está en el mismo contexto de los 1260 años? ¿Es cuando terminan los 1260 años? Sí, porque acabamos de leer en cuanto a tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto viene como respuesta a lo que pasó en ese periodo. Dice, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra
contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Yo pregunto, ¿cuál actividad del cuerno pequeño contrarresta esta característica? El cuerno pequeño cambió los tiempos y la ley. Si Dios levanta ahora un pueblo que guarda los mandamientos, ¿cuál de las dos cosas que hizo el cuerno pequeño está contrarrestando este remanente? Dice que guarda ¿qué cosa? Los mandamientos. Así que no acepta el cambio en la ¿qué? El cambio en la ley. ¿Va a levantar Dios un remanente entonces que se opone al cambio en la ley? Sí, señor. Pero también pensó que podía cambiar ¿qué cosa? Los tiempos. Ahora, ¿será que Dios también le da a este remanente un don que contrarresta el cambio de los tiempos? Dice, guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. ¿Qué tiene el remanente? El testimonio de Jesucristo. ¿Qué contrarresta el testimonio de Jesucristo? El cambio que hizo el cuerno pequeño en el calendario profético de Dios. Porque ¿saben qué es el testimonio de Jesucristo? Es tener un profeta que presente las cosas como Dios dice que se deben presentar. Vayan conmigo al capítulo 19:10. Vamos a comparar otros dos textos sobre el testimonio de Jesucristo. Dice en el capítulo 19 y el versículo 10, Juan, se le apareció un ángel. Yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué tienen los hermanos de Juan? Los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesús. Y luego dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo que tiene el remanente? El espíritu de profecía. ¿Y qué va a hacer el espíritu de profecía con lo que hizo el cuerno pequeño? Lo va a corregir. Y va a decir, lo que dice el cuerno pequeño de la profecía es falso. Aquí, dice Dios, está la perspectiva correcta en el conflicto de los siglos. ¿Están conmigo? Y algunos dicen, pero está sacando ese versículo de contexto. No, señor. Porque en Daniel 7:25 habla de tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 12 habla de tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Y luego habla del remanente que tiene las dos características que se oponen a las dos cosas que hizo el cuerno pequeño. En su contexto. Nada fuera de contexto. Porque está hablando del mismo periodo de tiempo. Pero esta no es toda la historia. Necesitamos ir a Apocalipsis, el capítulo 13, para ver algo adicional en cuanto a este cuerno pequeño. Apocalipsis, el capítulo 13. Y vamos a anotar el versículo 1 y 2. Dice, y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemias. Y ahora escuchen esto. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. ¿De dónde viene eso? ¿Dónde vimos esa bestia antes? En Daniel. ¿En qué orden estaban las bestias en Daniel? León, oso, leopardo, dragón. ¿En qué orden están aquí? Dragón, leopardo, oso, león. ¿Por qué están en orden inverso? Porque Daniel estaba mirando hacia adelante mientras que Juan está mirando para atrás. En el tiempo de Juan ya ha pasado el león, el oso y el leopardo y está gobernando el dragón. Mientras que en el tiempo de Daniel está el león. Así que Daniel dice león, oso, leopardo, dragón. Y entonces Juan, que está escribiendo en el tiempo del dragón, dice dragón, leopardo, oso, león. ¿Están conmigo? Ahora, notemos algunos otros detalles interesantes. ¿Esta bestia representa lo mismo que el cuerno pequeño? ¿Sí? Claro que sí.
¿Y cómo sabemos eso? Bueno, miremos las características. Noten lo que dice en el versículo 5 de esta bestia. Fíjense, en Daniel 7 tenemos león, oso, leopardo, dragón, y el dragón tiene ¿cuántos cuernos? Tiene 10 cuernos. Y luego el dragón le da su poder ¿a quién? A la bestia. ¿Y cuánto tiempo gobierna la bestia cuando el dragón le da el poder? 42 meses. ¿Están conmigo? Ahora en Daniel 7 tenemos león, oso, leopardo, dragón, que tiene 10 cuernos. El dragón le da su autoridad ¿a quién? A la bestia. En Daniel 7 tenemos león, oso, leopardo, dragón. El dragón tiene 10 cuernos y luego de la cabeza del dragón ¿sabe qué cosa? El cuerno pequeño. Es decir, el cuerno pequeño y la bestia son lo mismo. Por la secuencia. Porque en ambos casos tenemos león, oso, leopardo, dragón con 10 cuernos, solo que el dragón con 10 cuernos le da su autoridad a la bestia en Apocalipsis 13, mientras que le da la autoridad al cuerno pequeño en Daniel 7. Ahora fíjense las características de esta bestia, versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿El cuerno pequeño tenía una boca que hablaba grandes cosas? Claro que sí. Le fue dado potencia de obrar ¿cuánto? 42 meses. Pregunto, ¿ese es el mismo periodo que el tiempo, si la mitad de un tiempo? Claro que sí. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo. En Daniel 8 hay un cuerno pequeño que blasfema el santuario. Sí, señor. Y a los que moran en el cielo. En Daniel 8 dice que echaba por tierra las estrellas del cielo. Versículo 7, le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿El cuerno pequeño hizo eso? Claro, entonces yo pregunto, ¿el cuerno pequeño y la bestia son lo mismo? Exactamente lo mismo. Pero ahora Apocalipsis 13 agrega un detalle que no está en Daniel 7. O sea, Daniel 7 y Apocalipsis 13 son paralelos hasta cierto punto. Ambos tienen un león. Ambos tienen un oso. Ambos tienen un leopardo. Ambos tienen un dragón que representa Roma. Ese dragón tiene 10 cuernos. Y el dragón con 10 cuernos le da su autoridad al cuerno pequeño. Y el dragón de Apocalipsis 12 le da su autoridad a la bestia. Hasta ahí vamos paralelo. Y luego la bestia y el cuerno pequeño gobiernan 1260 años. Hasta ahí van paralelo. Pero Apocalipsis 13 añade un detalle que no está en Daniel 7. Y es que Apocalipsis 13 nos dice que esta bestia o este cuerno pequeño va a tener 2 etapas de dominio. ¿Están conmigo? En Daniel 7, ¿cuántas etapas de dominio del cuerno pequeño se mencionan? Una sola. ¿Cuál es ese periodo? 1260 años. ¿Y qué va a hacer el cuerno pequeño durante los 1260 años? ¿Piensa que qué? Que puede cambiar los tiempos y qué? Y la ley. ¿Qué levanta Dios para responder a eso cuando terminen los 1260 años? A un pueblo que guarda todos los mandamientos de Dios, no acepta el cambio de la ley, y un pueblo que tiene el don de profecía para enderezar cómo se deben interpretar correctamente las profecías. Pero esta no es toda la historia. Porque Apocalipsis 13 nos añade un detalle muy significativo, y es que este cuerno pequeño o esta bestia va a tener 2 periodos de dominio. Su primer periodo de dominio fue durante los 1260 años. Ahora escuchen, estamos llegando a la parte crucial de todo esto. No se lo pierdan. Este cuerno pequeño iba a gobernar 1260 años y luego iba a perder ¿qué cosa? Su poder. Apocalipsis 13 lo llama una herida mortal. Yo pregunto, ¿debe haber recibido la herida mortal al terminar los 1260 años? Pues tiene que ser, porque si no lo recibió al terminar los 1260 años, entonces su dominio duró más que 1260 años. Así que tiene que ser que lo que termina en los 1260 años, su dominio es la herida mortal que se menciona en Apocalipsis 13. En Daniel 7 no hay ninguna mención de una herida mortal, pero se insinúa limitando su tiempo de dominio a 1260 años. Ya se sabe que si va a dominar 1260 años, tiene que haber perdido su dominio al terminar ese tiempo.
Pero Apocalipsis 13 lo hace explícito. Apocalipsis 13 dice, al final de este tiempo, el que lleva en cautividad, va en cautividad. Y el que a cuchillo mata, a cuchillo lo van a matar. Lo que está implícito en Daniel 7 está explícito en Apocalipsis 13. Pero Apocalipsis 13 va un paso más allá. Dice que la herida mortal va a ser ¿qué? Sanada. Y luego el cuerno pequeño, y esto no lo menciona Daniel 7. Daniel 11 sí, pero Daniel 7 no. Dice que cuando la herida de muerte es sanada, todo el mundo se va a maravillar en pos de ¿qué? De la bestia. Y en Daniel 7 sería el caso de ¿qué? Del cuerno pequeño. Todo el mundo se va a maravillar detrás de ¿qué? De la bestia o del cuerno pequeño. Ahora escuchen esto. Satanás le gustó la idea de que se levantara un remanente para contradecir lo que hizo el cuerno pequeño. ¿Ustedes creen que Satanás se va a sentar con las manos cruzadas y no va a hacer nada sobre eso? Ahora escuchen algo interesante. Cuando ustedes leen Apocalipsis 13, en cuanto a la bestia, van a descubrir algo muy interesante, y es esto. Todas las características que se mencionan en Daniel 7 del cuerno pequeño se repiten en Apocalipsis 13 menos 2. Es decir, todo lo que dice Daniel 7 del cuerno pequeño se repite con relación a la bestia de Apocalipsis 13, menos 2 cosas. ¿Saben qué es lo que no repite Apocalipsis 13, 1 al 10? Estoy buscando aquí una hojita para ver esta comparación, no la consigo, pero de todas maneras vamos a... Parece que se fue caminando. Bueno, vamos a anotarlo. Dice Apocalipsis 13 que la bestia iba a perseguir a los santos de Dios, iba a matarlos. ¿Eso lo dice Daniel 7:25 también? Sí, ok. Dice Daniel 7:25 que el cuerno pequeño iba a hablar blasfemias, y en Apocalipsis 13 la bestia también. Dice Daniel 7 que el dominio iba a durar 1260 años, en Apocalipsis 13 también. Pero saben ustedes, hay 2 cosas de Daniel 7:25 que aparentemente no se repiten en Apocalipsis 13, 1 al 10. ¿Y saben qué es? El cambio en la ley y el cambio de los tiempos. Usted no lo encuentra ahí en los primeros 10 versículos en cuanto a la bestia. No dice nada del cambio de los tiempos y de la ley. E inmediatamente nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no dice que cambió los tiempos y la ley la bestia, como dice que el cuerno pequeño cambió los tiempos y la ley? Ahora les voy a explicar por qué razón. El poder papal recibió una herida mortal en 1798. Es decir, en ese tiempo, en realidad perdió su influencia y perdió su dominio en la Revolución Francesa. Pero, la herida mortal se le va a sanar, y luego lo que hizo durante los 1260 años, cuando cambió la ley, o pensó que podía cambiar la ley, y pensó que podía cambiar los tiempos, lo va a reanudar cuando se sane de nuevo la herida mortal. Ahora permítanme ilustrar este punto. ¿Quién va a ayudar a la bestia a recuperar su poder? Bueno, sabemos que Satanás, sí, eso es cierto, pero ¿qué poder va a ayudar al papado? La segunda bestia en los Estados Unidos. ¿Va a ser una qué? Una imagen de la bestia. ¿Y de dónde salieron esos que hacen la imagen de la bestia? ¿Dónde se originaron? No se originaron en los Estados Unidos. Se originaron con la madre. El protestantismo nació de la Iglesia Católica. ¿No es así? Las denominaciones, el protestantismo nació de la madre en el siglo XVI. Y el problema es que nunca pudo deshacerse totalmente de las enseñanzas de la madre. Una de las enseñanzas de las cuales nunca pudo deshacerse es la observancia del domingo como día de reposo. Pero ustedes recuerdan que por 300 años el protestantismo enseñaba las profecías como era correcto.
siguió el cuerno pequeño en lo que respecta al cambio en la ley, pero rehusó seguir lo que enseñaba Rivera y lo que enseñaba Luis de Alcázar. Lo resistió 300 años después que se levantaran Luis de Alcázar y Francisco Rivera. Pero luego, ¿qué pasó con el protestantismo? No solamente aceptó el falso día de reposo de la bestia o del cuerno pequeño, sino ahora ha aceptado ¿qué cosa? La falsa perspectiva profética de la madre también. Ahora, aquí viene la parte crucial. ¿Qué va a hacer Satanás para imponer el cambio en la ley en los últimos días? ¿Qué va a imponer? La marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? La marca de la bestia, entonces, ¿es el cambio en la ley? ¿Tiene algo que ver eso con Daniel 7:25? Yo pregunto entonces, cuando resucite la bestia, ¿va a hacer lo mismo que hizo en la Edad Media? ¿Pensar cambiar la ley? Sí. ¿Y a quiénes va a usar para lograr su propósito? A los mismos protestantes. Es decir, el protestantismo y el catolicismo se van a unir para imponer el domingo como día de reposo, que fue el cambio que el cuerno pequeño hizo en la ley durante los 1260 años. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿qué va a hacer la Iglesia Católica para contrarrestar el testimonio de Jesucristo o la verdadera perspectiva profética que Dios levantó en el remanente? ¿Qué va a hacer Satanás? Tiene que cambiar ¿qué cosa? Tiene que cambiar al final de la historia de los tiempos, pero ya no solo con el papado, sino con ¿qué? Con el protestantismo apóstata. Ahora, prepárense para una sorpresa bien grande. ¿Ven ustedes cómo la marca de la bestia es el cambio en la ley? O sea que sí está en Apocalipsis 13. Pero en Daniel 7 menciona lo que hizo durante los 1260 años. Pensó que podía cambiar la ley. Apocalipsis 13 dice que al final de la historia va a imponer ese cambio de la ley a fuerza, por la fuerza, y el que no lo siga se va a morir. Es decir, se habla del cambio de la ley en las dos etapas. ¿Están entendiendo? Los 1260 años pensó que podía cambiar la ley, y cuando resucite su herida, cuando resucite de su herida, ahora por fuerza de ley va a imponer el cambio que hizo durante la Edad Media. Y el que no acepte el cambio va a morir. O por lo menos se va a proclamar un decreto de muerte contra aquellos que nos sigan. Ahora, ¿qué del cambio en los tiempos? Está bien el cambio de la ley, el protestantismo refleja el cambio en la ley, va a imponer la marca de la bestia, es decir, van a poner el domingo como día de reposo por fuerza de ley, ayudando así al papado. Pero ¿será que el protestantismo también está ayudando al papado en el asunto del cambio de los tiempos? Para que la gente no mire que el papado es el cumplimiento de la profecía del cambio de los tiempos. ¿Será que los protestantes también han llegado a ayudar al papado en cambiar el calendario profético de Dios? Sí, señor. Ahora, fíjense Apocalipsis 16:15. ¿Qué iba a levantar Dios para contrarrestar el falso calendario profético de la bestia? ¿Qué iba a hacer Dios? Levantó un remanente que ¿qué? Que tiene en su medio el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de profecía. Es decir, ¿sí? A eso vamos a llegar en un momento. Que eso viene, esa es la respuesta de Dios a lo que hace la bestia en los últimos días. Ahora fíjense, ¿a dónde estaba? Ok, Apocalipsis 16, no 16:15, sino 16:13. Vamos a leer. Dios levantó un remanente que tiene el testimonio de Jesucristo, el Espíritu de profecía, para explicar las profecías desde una perspectiva historicista, como el conflicto de los siglos. Yo pregunto, ¿tiene la bestia también su profeta para explicar las profecías desde la otra perspectiva? Noten Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. ¿De la boca de qué? Falso profeta.
¿Quién es el dragón? ¿Y quién es la bestia? ¿Y el falso profeta quién es? ¿Por qué al protestantismo se le llama el falso profeta? Porque Dios levantó uno verdadero. La perspectiva protestante de las profecías es una falsificación del conflicto de los siglos. Yo pregunto, ¿el protestantismo apóstata por quién habla? ¿En nombre de quién habla? No. El protestantismo es una imagen de la... ¿refleja a quién? Entonces, el protestantismo habla por quién? Por la bestia. ¿Es la hija de quién? De su madre. Proféticamente los protestantes hablan lo mismo que se originó entre los jesuitas de la Iglesia Católica. Sí, señor. Por eso el protestantismo es el falso profeta de la bestia. Esto es serio. El protestantismo moderno de hoy es portavoz del mensaje de la bestia. Primero, porque enseña que hay que guardar el día de reposo de la bestia, y segundo, porque usa los métodos de explicar las profecías también de la bestia. Así como el remanente tiene el don de profecía, un profeta que habla por Dios, el protestantismo es un poder que habla por la bestia. ¡Qué triste! Que el protestantismo moderno haya llegado a ser portavoz del mensaje de la bestia. Que la hija esté haciendo lo que le enseñó su madre. Y saben que esta terminología, madre e hija, en realidad viene de la experiencia del martirio de Juan el Bautista. ¿Ustedes recuerdan? Estaba el rey Herodes. ¿Y quién quería ver muerto a Herodes? Herodías lo quería ver, no a Herodes, sino a Juan el Bautista. ¿Quién quería la muerte de Juan el Bautista? Herodías. ¿Podía Herodías echarle mano a ella directamente? No, pues no tenía influencia sobre el rey. ¿A quién tuvo que usar como su portavoz? A la hija. Salomé era la portavoz ¿de quién? De su madre. Y al hablar ella por su madre, Juan el Bautista perdió la cabeza. ¿Sabe usted que en Apocalipsis va a pasar lo mismo? Solo que no serán personajes, sino cada personaje representa un sistema. El dragón representa los gobiernos del mundo. Ahí está Herodes. ¿Ustedes creen que los gobiernos del mundo son una amenaza para el pueblo de Dios? ¿Los puros gobiernos? ¿Los puros gobiernos solos? No, señor. ¿Saben cuándo es que el gobierno se vuelve una amenaza para el pueblo de Dios? Cuando la iglesia usa el poder civil. Ahí es que el gobierno se vuelve peligroso. Porque siempre que la iglesia usa el Estado, viene persecución. Pero ahora fíjense. En el libro de Apocalipsis, los reyes de la tierra se unen ¿con quién? Con la madre, con la ramera. Como Herodes estaba unido con Herodías, cometiendo adulterio. Pero Herodías no pudo matar a Juan, el enemigo que denunciaba lo que ella estaba haciendo. Por lo tanto, ella tuvo que usar a su hija, que fuera su portavoz para entonces deshacerse de Juan. De la misma manera, al final de la historia, la ramera estará unida con los reyes, pero no puede matar al pueblo de Dios, sino a través de ¿quién? A través de sus hijas, o su imagen, o su falso profeta. Ahora yo pregunto, en respuesta a todo este asunto, del cambio de la ley en los últimos días, la imposición de la marca de la bestia, y en respuesta al cambio de la perspectiva profética, ¿Dios tiene una respuesta a estas cosas en los últimos días? ¿Dónde está la respuesta? En los mensajes de los 3 ángeles. Ustedes han oído que yo he dicho que la historia es un juego y contrajuego.
El cuerno pequeño durante 2260 años piensa, yo voy a cambiar la ley y yo voy a cambiar los tiempos. Dios dice, no hay problema, yo te levanto un remanente que guarda los mandamientos y tiene un verdadero profeta. Y la bestia, así es la cosa, dice la bestia. Entonces yo impongo mi marca, que se cambia la ley, y yo levanto un falso profeta que enseña mis conceptos proféticos. Dios dice, así es la cosa, entonces yo te mando 3 ángeles. Los mensajes de los 3 ángeles son el mensaje final de Dios para reprender estas 2 características de la bestia y del cuerno pequeño. Y por si acaso alguno no lo cree, el mensaje del primer ángel dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y termina diciendo, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mensajes de los 3 ángeles restauran la santa ley de Dios. Y el mensaje del tercer ángel dice, ni se te ocurra adorar a la bestia ni a su falso profeta. Una denuncia del falso profeta, su falso sistema de interpretación profética. El propósito de los mensajes de los 3 ángeles es desenmascarar las 2 cosas que el cuerno pequeño pensó que podía hacer. Ten misericordia, Señor, con aquellos que están diciendo hoy en día no hables de estas cosas. Entonces mi pregunta es ¿cuándo? ¿Después del cierre de la puerta de la gracia? ¿Van a saber los protestantes estas cosas? Ahora permítanme compartir con ustedes por qué es tan serio este asunto de los cambios del tiempo y la ley. Escuchen bien. Hablemos en primer lugar del hecho de que Satanás odia el historicismo. Nosotros empezamos esta serie hablando del historicismo. Satanás odia ese método que usa la hermana Elena G. de White en el libro El conflicto de los siglos. Hay un libro que debe tener todo el mundo hoy en día, es El conflicto de los siglos. Porque eso presenta la verdadera perspectiva profética que da el testimonio de Jesucristo en estos últimos días, usando el método historicista. Pero el falso profeta ha cambiado todo. Y permítame mencionarles ahora algunas cosas que ya he mencionado, algunas cosas nuevas, sobre las terribles implicaciones de las enseñanzas del falso profeta. En primer lugar, el falso profeta, el protestantismo apóstata que ha tomado las enseñanzas de su madre, de estos teólogos jesuitas, han cambiado el tiempo del cumplimiento de las profecías. Les explico. Según la perspectiva historicista, el anticristo ya se levantó. Gobernó 1260 años. Y gobernará de nuevo por un poco de tiempo al final de la historia. ¿Saben ustedes que eso comprueba que el anticristo no es una persona? Porque si gobernó por 1260 años y luego es herido de muerte y resucita por un corto de tiempo al final de la historia, ¿cómo eso puede ser una persona literal? No puede. Así que la Biblia enseña que el anticristo se levantó durante la Edad Media, los 1260 años, 538 a 1798. Ahí está, para que todos lo puedan ver, en la secuencia historicista. No tenemos que adivinar. Pero ¿saben ustedes lo que hace el futurismo? Por ejemplo, Dave Hunt en su libro Global Peace. Y Dave Hunt es un poquito diferente que todos los demás futuristas. Él sí ve al papado representado por la ramera de Apocalipsis 17. Por lo menos eso lo tiene correcto. Dice la ramera es la Iglesia Católica y escribió un libro que se llama A Woman Rides the Beast. Si ustedes creen que el conflicto de los siglos critica al papado, ustedes deben leer ese libro. Ave María. Un ataque pero mordaz contra el catolicismo, usando Apocalipsis 17. Pero él todavía cree que el cuerno pequeño es una persona que se va a levantar en el futuro en la tribulación. La Biblia enseña que la ramera y el cuerno pequeño y la bestia, todos son lo mismo. La abominación asoladora, el hombre de pecado, todo eso representa lo mismo. Pero él lo separa. Ahora fíjense lo que dice Dave Hunt. Él dice, la cuarta bestia fue Roma.
Dice, pero Roma cayó y nunca se levantaron los 10 cuernos. Dice, va a resucitar Roma después que la iglesia sea raptada secretamente al cielo. Y entonces él va a gobernar sobre una federación de 10 naciones. Es decir, Roma va a existir dividida en 10 naciones y sobre eso va a gobernar una persona que es el anticristo. Es decir, entre la cuarta bestia y los 10 cuernos y el cuerno pequeño hay un paréntesis de más de 2000 años. ¿Y quién está escondido en ese paréntesis? El verdadero anticristo. ¿Por qué los protestantes no pueden ver que el papado fue el que cambió la ley? Porque ellos no creen que el papado es el cuerno pequeño. Y si el cuerno pequeño no es el papado, entonces el papado tampoco cambió la ley. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, en ese paréntesis que ponen los futuristas, ¿está escondido quién? Está escondido el anticristo y no lo pueden ver porque están buscando que el anticristo venga en un tiempo futuro. Y por lo tanto van a seguir a la bestia y van a seguir a la imagen y van a recibir la marca, porque ellos no saben que la bestia es el papado que impone su marca. Porque ellos creen que la marca es una marca que se va a poner allá, un tatuaje que se va a poner en las frentes de la gente. Así que cambian el tiempo del cumplimiento de las profecías. Si el anticristo se va a levantar es en el futuro, en la tribulación, después que la iglesia está en el cielo, quiere decir entonces que el papado no ha cumplido ninguna profecía. La gente no ve cuándo se iba a levantar el anticristo. Ahora, hablemos del lugar. Según la perspectiva historicista, ¿a dónde se iba a levantar el anticristo? En Roma. ¿Y se iba a sentar a dónde? En la iglesia. Porque el templo de Dios hoy, ¿qué es? Según hemos estudiado. La iglesia. Ahora, según el futurismo, ¿a dónde se va a levantar el anticristo? ¿A dónde va a gobernar? En Jerusalén. ¿En cuál templo? En el templo reconstruido de Jerusalén. Ahora fíjense qué importante es esto. No solo se equivocan en el tiempo, ya vimos, porque ellos lo proyectan al futuro o al pasado, y por lo tanto no pueden ver al anticristo gobernando en el presente, sino que también cambian el lugar donde se levanta el anticristo. Si usted está mirando, y dicho sea de paso, también dicen que ese anticristo que se va a sentar en el templo de Jerusalén va a construir una estatua bien grandota. La imagen de la bestia. Y dice que milagrosamente, en la serie Left Behind, dice que milagrosamente esa estatua va a empezar a hablar. Y que todos se van a inclinar ante la imagen de la bestia. Allá en Jerusalén. ¿Por qué es tan serio este asunto? Porque la bestia está creciendo en otra parte. Y la imagen está creciendo también en otra parte. Pero como todo el mundo está mirando al lugar donde no es, la bestia y el falso profeta crecen y no lo pueden ver porque están mirando a donde no es. ¿Están conmigo? Y por lo tanto no ha de sorprendernos que los protestantes están tan enamorados de la Iglesia Católica ahora. Y quieren unirse. Y firman convenios. Y el presidente de los Estados Unidos va a visitarlo. Y el mismo Bill Clinton, cuando vino, lo llama Santo Padre, su santidad. ¿Qué es eso? Un bautista diciéndole Santo Padre y su santidad. Yo no estoy diciendo que Juan Pablo II es mala gente, personalmente no tengo nada personalmente contra él, pero a ningún ser humano se le puede llamar su santidad o Santo Padre. Jesús dijo, no llaméis a ningún hombre en la tierra a tu Padre, y mucho menos Santo Padre. Ten misericordia, Señor. Entonces, al cambiar el lugar donde se levanta el anticristo, dice, no, eso no se levanta aquí en los Estados Unidos, no, en Roma no, allá en el Medio Oriente. Como resultado de eso, la gente no ve los poderes que están cumpliendo estas profecías. Y como ellos no ven que el anticristo de la Biblia es el papado, es muy fácil, ¿qué? Decir, unámonos con este sistema. ¿Ustedes creen que